El primer elemento que vamos a generar va a ser el de artículos create y de esta forma comenzaremos a trabajar con los formularios. Vamos a, por lo tanto, copiar la ruta del index, pero en este caso vamos a cambiarla por un artículos create, va a ser un get y va a estar ligada a ese create dentro del controller artículos. Por lo tanto, estaríamos en este punto. Vamos a lanzar la vista que aún no tenemos generada. Artículos create. Y también vamos a generar ese nuevo fichero que se va a llamar create.blade.php. Muy bien, comenzamos a generar nuestro código. Me he saltado un poco la generación del código HTML, puesto que no aporta mucho a la explicación de este formulario, pero sí que lo vamos a visualizar paso a paso. Para empezar, hemos copiado de, por ejemplo, mostrar este section extends y lo hemos colocado dentro de nuestro create para que siga la misma estética que el resto de nuestra aplicación. Para continuar, vamos a envolver todo el contenido, todo el formulario dentro de ese wrapper y container, que es propio del class de la plantilla que estamos utilizando, y ya comenzaríamos a generar nuestro formulario inmediatamente después. Le ponemos un título, escribimos la etiqueta de formulario y dentro del formulario van a haber tres componentes, tres elementos que están muy ligados con los elementos o con los campos que necesitamos introducir en nuestra base de datos. El primer elemento es un input para el título y tenemos tanto su label como su input y ligado mediante este name ID. ¿Veis? Aquí me he equivocado. Tiene que estar dentro de las comillas y el name va a ser tremendamente necesario para el envío de la información mediante el mecanismo POST que aún no lo tenemos colocado. Después tendremos el resumen, que en vez de ser un input es un text area. Aquí lo tenemos también. Vuelvo a rectificar este entrecomillado. Y por último tendré el contenido con este entrecomillado que lo vamos a corregir también y así aprovechamos y vamos haciendo el repaso de todo nuestro contenido. Muy bien, vamos a lanzar este create. Tenemos claro que lo está lanzando correctamente y tenemos que en la web es artículos create. Bueno, pues vamos a artículos create y vamos a ver el resultado. Se nos ha producido un error debido a cómo tenemos configuradas las rutas. Si nos vamos a nuestro fichero de configuración, vemos que la ruta de create está por debajo de la ruta de show. De hecho, lo que ha intentado es lanzar ese show intentando buscar el artículo create. Por lo tanto, lo que deberíamos realizar es el siguiente cambio y ahora lo explicamos. Como el enrutado o la definición de las rutas y la búsqueda de las mismas es secuencial, cuando nosotros coloquemos create, entrará directamente en esta ruta. Coincide, entra y mostraremos create. Cuando no pongamos create, sino que pongamos un número, entrará en esta ruta y realizará ese show de esa ruta. Muy bien, vamos a comprobar que de esta forma sí que funciona y ya tendríamos preparado nuestras rutas y nuestro principio de formulario para ejecutar o para realizar ese create. Vamos a comprobar que sigue funcionando cuando le ponemos un ID y efectivamente ahora sí que tenemos bien definidas las rutas y ese principio de formulario. Por último, hemos añadido el elemento de submit, el botón, mediante este div class field is group y este control. Bueno, aquí podéis ver el botón. Y hemos añadido también, pues
podríamos utilizar cualquier librería CSS, cualquier framework CSS, Bootstrap. En este caso hemos utilizado Bulma y si nos vamos a la web de Bulma, vemos que tenemos que añadir estas dos referencias para que se apliquen todos los formatos de este framework. Podéis, vuelvo a repetir, incluir cualquier framework con el que os sintáis cómodos. Si nos vamos a nuestro código, habremos incluido esta referencia, estas dos referencias a nuestro código y hemos dado algún que otro formato, como por ejemplo el del H1, este heading, hashtag, weight, bold y size 4, para que quede un poco más visual. Muy bien, si vamos al resultado final, veremos que ya tenemos nuestro formulario preparado para ser utilizado. Aquí se nos ha repetido contenido. Aquí lo tenemos. Vamos a guardarlo y, como decía, ya lo tenemos preparado para generar la ruta de almacenaje y el proceso o el flujo de almacenaje.